Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con el primer panel y tenemos de expositora principal en este panel a Zoya Galarza. Zoya es de Bolivia, es abogada por la Universidad Católica Boliviana, obtuvo su LLM, su máster en Derecho en la Universidad de Nueva York. Se dedica principalmente a litigios de derecho de competencia y defensa de la libre competencia. Es vicepresidente de la Comisión de la Competencia Económica de la ICC de Bolivia. Es asociada de Guevara y Gutiérrez Servicios Legales, en donde forma parte del equipo de Derecho Económico y de Defensa de la Competencia. Después de una introducción al tema presentada por Zoya, compartiremos panel con la Intendente Nacional de Concentraciones Económicas, Francis Gaona. Francis, además de trabajar actualmente en la Superintendencia, es economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, obtuvo su máster en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una especialización de finanzas en el ICAE Business School y una especialización en seguros en el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras y un diploma en Management Financiero en la Universidad de Belgrano, Argentina. También nos acompañará Ana Zamudio. Ana lidera el área de Derecho de Competencia de Corral Rosales. Es quien pone en marcha las estrategias diseñadas por la firma. Tiene un amplio conocimiento en regulación y precedentes nacionales e internacionales de materia de competencia. El trabajo de Ana incluye asesoría en la obtención y la autorización de operaciones de concentración económica, incluyendo negociación de condiciones y la aplicación de esos condicionamientos. Tiene experiencia litigando tanto ante el regulador nacional como comunitario, ante la Comunidad Andina de Naciones. También nos acompaña Fabián Pozo. Fabián es abogado graduado por la Universidad de la SUAY, es máster en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Cuenca y es miembro del Grupo de Investigación de Derecho de Competencia de la San Francisco. Es socio en Godfrey Pozo Abogados y enfoca su práctica en el Derecho de Competencia y sectores regulados. Es asesor de empresas nacionales e internacionales en sectores altamente regulados y de complejidad especial como supermercados, telecomunicaciones, plataformas digitales, automotriz, farmacéutico, entre otros. Con esto damos paso a la presentación de Zoya. Muchas gracias, Zoya. Gracias, buenos días, gracias Mario. Es mi primera vez en Ecuador, estoy muy feliz de estar aquí y también muy feliz de compartir el panel con profesionales de la talla de ustedes. Como ha indicado Mario, yo voy a hacer una introducción al tema. Vamos a hablar de los objetivos del derecho de la competencia. Para ello vamos a remitirnos a los antecedentes y el enfoque histórico del derecho de la competencia. Vamos a ver las dos grandes tendencias que han sido más o menos las fuentes del derecho de competencia en todo el mundo, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Finalmente, les voy a contar un poco cómo funcionan los objetivos del derecho de competencia en Bolivia, en mi país, y cómo las autoridades de competencia a lo largo del tiempo han estado aplicando los objetivos y los fines de la ley. Vamos a empezar con Estados Unidos, con el nacimiento del derecho a la competencia. Casi todos los que practicamos competencia sabemos que la competencia empieza con el Sherman Act. El contexto histórico en el cual se promulga esta ley es una revolución tecnológica, mejora muchísimo las telecomunicaciones y los transportes, y eso da lugar a que las empresas ya no solamente compitan de forma local, sino también con otras empresas de diferentes estados. Entonces empieza a haber una guerra muy fuerte entre varias empresas, y las empresas deciden, en lugar de competir y hacer una guerra de precios, coludir. Entonces se generan los carteles o los trusts en Estados Unidos, y como una respuesta a eso se promulga la ley Sherman. Hay varias, al momento los autores todavía no se ponen de acuerdo en cuáles han sido las motivaciones para publicar la ley Sherman. Uno de los más importantes, como hemos visto, era luchar contra los carteles, pero también había muchas otras motivaciones. Hay autores que sostienen que era proteger al pequeño productor, hay otros autores que sostienen que las motivaciones eran fines de justicia social y de equidad, y otros autores que dicen que simplemente era una respuesta a las presiones sociales. Los primeros años de aplicación de la ley Sherman son años en los que las autoridades no aplican la norma con mucha fuerza. Posteriormente, en el periodo entre guerras, tampoco se aplica la ley con mucha fuerza. Existe una coalición entre las empresas y el gobierno. Entonces, la ley es aplicada de forma muy, muy débil. Uno de los ejemplos de esta ley que se puede dar y que es bien interesante es en la Gran Depresión. Muchas empresas de los muchos mineros de carbón de los montes Apalaches decían coludir. Es el caso famoso que se llama The Appalachian Coal.
Entonces, todas esas empresas, que eran más de 100 empresas, deciden coludir y se ponen de acuerdo para fijar precios. En esta época, por el contexto político histórico, la agencia de Estados Unidos decide que no era una conducta anticompetitiva porque las empresas simplemente estaban defendiendo su industria. Entonces, en esta época se puede decir que en algunos casos se deroga la regla per se y se analizan estos carteles con la regla de la razón. Luego ya se vuelve a retomar la regla per se. Pero en estos años, entonces, la ley se aplica de forma muy débil. Otro factor importante en estos años es que se aprueban varias medidas legislativas proteccionistas. Se aprueba la ley Clayton, que tenía como fin reglamentar un poco la ley Sherman, y esa es la más fuerte. La ley Sherman no tenía ninguna disposición sobre fusiones. Entonces, la ley Sherman prohibía que dos empresas independientes se pongan de acuerdo para fijar precios. Y uno de los resultados que tiene la ley Sherman es que varias empresas, en lugar de decidir coludir y formar carteles, empiezan a fusionar porque no regulaba las fusiones. Entonces, en esa época, de hecho, en Estados Unidos crecen muchísimo las fusiones. Como respuesta a esto, se promulga la ley Clayton, que tiene como objeto prohibir las fusiones y también regular otras conductas de discriminación de precios y precios predatorios. Otra norma que se aprueba en esta época, que está dentro de las normas del Fair Trade, es el Miller-Tiding Act. Esta ley tenía por objeto proteger a las pequeñas tiendas de las grandes cadenas y de los grandes supermercados. Entonces, según esta ley, los productores tenían el derecho de fijar precios de reventa. Esa ley en el futuro ya también es dejada sin efecto y en la práctica no se usa, pero en esa época tenían estas disposiciones. Y otra norma de esta época, de la época proteccionista, es el Robinson-Batman, que también incorpora normas sobre discriminación de precios y precios predatorios, y lo interesante de esta norma es que incluye sanciones penales. Entonces, mucho más fuerte que la ley Clayton. Entonces, ¿qué es lo destacable de esta época y lo importante de esta época? Que el gobierno, por un lado, las normas no se aplicaban de forma muy fuerte, pero por otro lado el gobierno veía con malos ojos la concentración del poder privado y creía que el poder privado constituía una amenaza pública. Posteriormente, en Estados Unidos surge el movimiento estructuralista. El movimiento estructuralista se refiere a que se debe considerar el mercado como una estructura. Entonces, lo importante es el proceso. El movimiento estructuralista busca que en el mercado no se formen estructuras en las cuales puedan haber conductas anticompetitivas. Para este movimiento, todas las concentraciones, por ejemplo, es un medio ideal en el que pueden surgir conductas anticompetitivas. ¿Y esto a qué se debe? A que en un mercado concentrado existen pocas empresas, entonces es más fácil coordinar. Las empresas que tienen un poder alto de mercado tienen un poder también muy alto de negociación frente a los productores, frente a los trabajadores y frente a los clientes. Y también las empresas que son oligopólicas y que tienen en los mercados en los mercados que están altamente concentrados, se pueden bloquear la entrada de otras empresas, entonces pueden constituir barreras de entrada. En esta época, el movimiento estructuralista no solamente analizaba el tamaño de las empresas, sino también analizaba si es que habían conflictos de intereses. Entonces, lo que ocurre en esta época es que también se prohíben las fusiones a nivel vertical, no solamente las fusiones a nivel horizontal. Hay un ejemplo, un caso emblemático de esta época, que es el Brown Shoe. En este caso, una empresa de zapatos, que era un productor de zapatos que tenía poder en el mercado, que era de los más grandes, se estaba intentando fusionar con una empresa en el mercado de distribución, en el mercado minorista. Y la agencia de Estados Unidos frena esta fusión porque dice que iba a haber un evidente conflicto de intereses. Porque si una empresa era productor y a la vez distribuidor minorista, iba obviamente a preferir su cadena de distribución que a sus competidores. Entonces, en esa época, lo que se destaca es que se toma eso en cuenta, la estructura de los mercados, y si es que la estructura favorece que se cometan conductas anticompetitivas. Otro ejemplo de esta época, y que en realidad es el ejemplo que ha dado origen a que luego se tome otra dirección en Estados Unidos en las políticas de defensa de la competencia, es el ejemplo de Utah Pie. Es un caso muy emblemático también, en el cual Utah Pie era un productor de pasteles congelados y tenía mucho poder dentro de un mercado.
Perdón, sí, tenía mucho poder dentro de un mercado, pero además tenía beneficios por las distancias y podía cobrar precios muy bajos. Entonces su competidor, que era Continental, empieza a cobrar precios predatorios en ese mismo mercado. Y la agencia sanciona a Continental, pero lo que no se toma en cuenta en este caso es que Utah Pie era la empresa dominante, era casi un monopolio. Entonces la otra empresa en realidad estaba compitiendo y estaba ganándole mercado a Utah Pie. Este es uno de los casos más criticados en la jurisprudencia de Estados Unidos porque se considera que este enfoque estaba castigando las prácticas que sí eran competitivas. Entonces castigaban las prácticas competitivas y muchas veces no se castigaban las conductas anticompetitivas. Como crítica a este movimiento surge la Escuela de Chicago, que empieza a criticar, como les digo, este tipo de intervencionismo estatal. Según la Escuela de Chicago, el Estado es burocrático, es negligente y no tiene la capacidad para regular este tipo de conductas. Además, no existía un estándar objetivo. La Escuela de Chicago postula que es necesario que exista un estándar objetivo para que se analicen las prácticas anticompetitivas y no existe incertidumbre, inseguridad jurídica y decisiones contradictorias. Ahí surge el estándar del bienestar del consumidor. La Escuela de Chicago postula que en el análisis de competencia solamente se deben tomar en cuenta factores económicos y que no deben entrar a consideración factores sociales o la protección de otros productores. Lo que se debe considerar simplemente es la eficiencia en el mercado. Según la escuela, el caso que marca el cambio entre la anterior postura de competencia y el nuevo enfoque, que es mucho más economista y más liberal, es el caso Continental TV versus GTE Sylvania. En este caso, GTE era una empresa que producía televisores. Esta empresa empieza a dividir los mercados, a segmentar los mercados de sus franquiciantes y les prohíbe que compitan entre sí. Obviamente buscaba ganar más presencia en los diferentes mercados. Entonces no era una conducta horizontal, era una conducta vertical que anteriormente se la analizaba bajo un estándar per se. Este caso es donde se introduce la regla de la razón y dice, las Cortes de Estados Unidos dicen que en determinados casos se tiene que fallar analizando las eficiencias del mercado. Entonces no se castiga simplemente el poder de mercado, sino se castiga el abuso del poder de mercado y si estas conductas no producen eficiencias. Los principales profesores de la Escuela de Chicago son el profesor Bock, Posner, y todos estos autores coinciden en que el mercado es el que mejor va a asignar los recursos. En un mercado libre, o sea, básicamente dejar hacer y dejar pasar, el mercado va a asignar los recursos de forma eficiente y que todas las empresas y los agentes racionales en el mercado van a distribuir los recursos de la forma más eficiente. Entonces, ese es el estándar, es el bienestar del consumidor, la eficiencia del mercado y la maximización de la riqueza. Este estándar es netamente económico, se hacen análisis que hacen los economistas y no se tienen que tomar en cuenta otras consideraciones. Este mercado ve con ojos buenos las concentraciones porque claramente las empresas que son más grandes van a ser más eficientes, van a tener economías de escala y van a poder llegar a menores precios a los productores. Y eso nos lleva a lo que estamos ahora. Esta en realidad es la corriente más grande y es la que se usa en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo. De hecho, es la que, aunque no crean, es el enfoque que tiene la ley boliviana, como lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las críticas a esta corriente? Surge un movimiento que dice que el mercado no es suficiente para analizar temas de competencia. Se tienen que ver en cuenta otros factores. Se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, la protección al pequeño productor. Se tienen que tomar en cuenta los trabajos. Se tienen que tomar en cuenta cuestiones ambientales. Entonces hay varios factores que no entran dentro de este análisis económico del mercado. Y ahí surge el movimiento un poco más progresista. Recientemente se ha publicado un paper de Lina Khan que se llama The Amazon Antitrust Paradox. En este paper, bueno, ella es una chica muy joven de Yale que publica este paper en el Yale Journal y en este paper ella critica mucho a la Escuela de Chicago y al enfoque puramente económico. En este paper se dice que, como decíamos, el enfoque económico no es suficiente y además se dice que el enfoque económico ignora el verdadero fin y el verdadero objeto de las leyes de competencia en Estados Unidos.
Como hemos visto en un inicio, las normas de competencia han sido creadas para pelear contra los grandes trusts. Entonces, el paper discute que la acumulación del poder económico no es un fin en la ley americana, más bien es todo lo contrario, que la acumulación del poder económico lleva a la acumulación del poder político y que todo eso daña la estructura de los estados. Entonces, se tiene que repensar el análisis de competencia a través de incorporando otros elementos que no sean solamente económicos dentro del análisis. Otra de las críticas es que el enfoque economista se basa solamente en el resultado. Cuando hablábamos de maximizar el bien del consumidor, se toma en cuenta dos factores esenciales, que son los precios y la cantidad. En el análisis económico, cuando los precios bajan y la cantidad sube, el consumidor va a estar mejor. Pero eso es un enfoque cortoplacista. En el paper ella discute que no se puede tomar en cuenta solamente los resultados, se tiene que tomar en cuenta también el proceso, porque las empresas que ganen poder de mercado y que se constituyen en monopolios pueden en un momento dado cobrar menores precios, pero con el tiempo, cuando adquieran sustancial poder, van a empezar a cobrar precios mayores y además en los mercados más concentrados hay menos innovación, hay menos competencia. Entonces, todos estos factores a la larga van a acabar dañando a los consumidores y no favoreciéndolos. Finalmente, la escuela postula que el enfoque económico está equivocado porque consolida el poder político y que eso no es bueno desde ningún punto de vista. Los detractores de esta teoría y de este nuevo movimiento que ha sido llamado el hipster antitrust, los críticos dicen que esta teoría ignora la historia. Entonces tenemos por un lado que los del movimiento hipster, digamos, dicen que el movimiento económico ignora la historia porque las leyes americanas han sido concebidas con el fin de evitar la concentración del poder. A su vez, los críticos dicen que este movimiento ignora la historia porque el movimiento económico surge como una reacción a la aplicación arbitraria de las normas de competencia. Se aplicaban diversos estándares y no había seguridad jurídica. Entonces, como consecuencia de ello, más bien es que nace el estándar del bienestar del consumidor y el estándar objetivo del análisis económico del derecho. Asimismo, dicen que los estándares propuestos por esta teoría son vagos y que pueden dar lugar a inseguridad jurídica. Y básicamente esos son los críticos. Ahora vamos a ver un poco y muy brevemente cómo ha sido el desarrollo de las leyes de competencia en la Comisión Europea. Antes de empezar, es bien importante tomar en cuenta que la realidad europea era muy diferente a la realidad americana. En Europa no se tenía un mercado común, se estaba tratando de integrar los mercados. Entonces, los fines del derecho de la competencia tienen mucho que ver con la integración y, en realidad, la defensa de la competencia viene más bien a ser un medio, no tanto un fin en sí mismo. En los antecedentes está el Acuerdo de París, en el cual es donde primero varios países de Europa se ponen de acuerdo para no competir en los mercados del carbón y el acero. Posteriormente se promulga el Tratado de París, que básicamente establece que se tiene que eliminar cualquier discriminación entre nacionales. Como la Comunidad Europea estaba tratando de constituir un mercado común y los países estaban comprometiendo a tener un mercado común, no es lógico que empresas con su poder de mercado o se dividan mercados y establezcan barreras artificiales a la competencia, cuando el motivo que se quiere más bien es unificar el mercado. Entonces, como les decía hace un momento, en Europa la defensa de la competencia, más que un fin en sí mismo, era un medio para el bienestar de los ciudadanos y para promover la integración en los mercados. Las normas de competencia en la Comisión Europea tienen eminentemente fines sociales y fines políticos. Obviamente analizan la eficiencia, analizan el bienestar del consumidor, pero también toman en cuenta otras consideraciones. Hay un ejemplo, en una época, por ejemplo, en la Comisión Europea, habían normas que autorizaban los carteles en crisis. Si es que se identificaban sectores de la industria que estaban en crisis, se autorizaba que estos sectores puedan coludir para mejorar su producción. Dentro de esa época, un ejemplo es el caso Ford-Volkswagen. Estas dos empresas hacen un acuerdo para producir una minivan. Ambas empresas independientemente tenían los recursos y podían hacerlo por sí solas. Sin embargo, se iba a hacer una inversión muy fuerte en el mercado de Portugal.
Entonces la Comisión decide que este acuerdo era un acuerdo pro-competitivo porque iba a ayudar a la integración de Portugal a la Comunidad Europea, iba a crear muchas fuentes de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo en el análisis europeo no se toman en cuenta aspectos puramente económicos. Un análisis económico no habría aceptado este acuerdo nunca, pero se han tomado en cuenta aspectos de integración económica, creación de trabajos y fines sociales. De hecho, ahora en la página de la Comisión Europea, si se entra, dice fines de las normas en la Comisión Europea, y ahí se puede ver que entre los fines está la distribución de forma equitativa, que las empresas compitan de forma equitativa. Entonces ahí se puede ver un enfoque más estructuralista, como hablábamos hace un momento. Está tratando de nivelar la cancha, está buscando un mercado en el cual existe una estructura competitiva, no tanto se está basando en los resultados. También busca, obviamente, la eficiencia económica y mejorar los precios y la calidad, pero es bien importante que su objeto en realidad es la competencia de forma equitativa. Entonces ahí se ven que los fines del derecho de competencia europea son un poco diferentes. Otro aspecto diferente es que se protege mucho a las pymes o a las pequeñas empresas. De hecho, tienen una doctrina que se llama la doctrina de minimus, según la cual las empresas pequeñas, aun cuando coludan, rara vez van a poder afectar al mercado. Entonces existe cierta tolerancia a los acuerdos económicos de las empresas pequeñas, hay un threshold, que si las empresas que coluden tienen menos del 10%, la Comisión no va a intervenir. Bueno, entonces como conclusión podemos llegar que tanto en Europa como en Estados Unidos los fines y los objetivos de la defensa de la competencia han sido diferentes, han variado según los años y según los contextos históricos y según las necesidades que se tenían en ese tiempo. Ahora les voy a contar muy brevemente qué pasa en Bolivia. Bolivia, nuestra ley es del 2008, que ya es del periodo Evo Morales, y aunque no se crea es una ley muy liberal. La ley sigue el modelo mexicano, que a su vez sigue el modelo de Estados Unidos. Entonces es una ley que se basa en la eficiencia económica y en el bienestar del consumidor. Todo el preámbulo, en realidad, no es una ley. Nosotros no tenemos una ley de defensa de la competencia en Bolivia, tenemos un decreto supremo. Y es uno de los problemas que no vamos a tocar en este panel porque no es objeto, pero también refleja cómo muchas veces a veces se copian normas sin entender bien de qué se tratan, porque esta es una norma del Ejecutivo. Nadie pensaría que un Ejecutivo socialista como Bolivia va a aprobar una ley tan liberal en temas de defensa de la competencia. El preámbulo de la ley dice que la ley es para maximizar el bienestar de la sociedad, que promueve la libre competencia como un bien jurídico protegido y que promueve también la libertad económica. El artículo que ya habla específicamente del objeto de la ley dice que la ley tiene por objeto regular la competencia y la defensa del consumidor, provocando las conductas que influyan negativamente en provocando especulación en precios y cantidad. Entonces aquí podemos ver claramente el enfoque de la Escuela de Chicago, basada puramente en resultados, que está hablando de precios y cantidad, que es los dos factores que hemos visto, que se analizan mucho en el análisis económico del derecho. En Bolivia tenemos la prohibición per se de las conductas horizontales y la regla de la razón para las conductas verticales. Y de nuevo, el análisis de las conductas verticales se analiza bajo la regla de la razón. Y posteriormente tenemos un artículo que se dice que aun cuando la práctica sea negativa, influya negativamente en el mercado, si es que existen ganancias de eficiencia que superen los efectos negativos de la conducta no va a ser sancionada. Entonces, nuevamente se ve el enfoque economista, el enfoque de la Escuela de Chicago que busca maximizar los recursos. En esta parte es bien importante que sepan que en la práctica no es así. O sea, si bien la norma dice que se debería analizar las ganancias de eficiencia, que el bienestar del consumidor es el estándar más alto, que pase lo que pase, si es que se demuestran beneficios netos en el bienestar del consumidor, la conducta no va a ser sancionada. En la práctica no ocurre así. De hecho, la mayoría de las conductas en Bolivia, aun cuando sean verticales, han sido analizadas bajo la regla per se. Para la autoridad boliviana, muy rara vez se hace un análisis de eficiencia,
Muy rara vez se demuestran los efectos negativos de la conducta en el mercado y simplemente si es que ocurre lo que está tipificado como una conducta anticompetitiva, la conducta es sancionada. Les voy a dar un ejemplo muy breve de un caso que hemos visto en la oficina. Nosotros defendíamos a una empresa que estaba en frontera con Brasil. Entonces había una época en la que los precios han bajado por el real y ha empezado a entrar mucho contrabando. Entonces esta empresa ha bajado los precios para luchar con el contrabando. Y dentro de la misma zona existía otra empresa que era totalmente ineficiente. Se ha presentado prueba de los balances de esta empresa y desde hacía más de 3 años esta empresa estaba en pérdida. Es algo que en Bolivia se considera quiebra técnica. La empresa no era viable de ninguna forma. Y esta empresa pequeña ha denunciado a la empresa grande. Y la empresa grande ha demostrado no solamente las razones económicas de su conducta, ha demostrado que estaba luchando contra el contrabando en un momento dado. Y además ha demostrado eficiencias económicas, ha demostrado que se han bajado los precios en la zona y ha demostrado que se ha aumentado el consumo general de ese producto. Entonces, si nosotros vemos el artículo de ganancias de eficiencia y si vemos el objeto de la ley que dice que importa mucho el precio y cantidad, esta conducta nunca debería haber sido sancionada. Sin embargo, bajo un estándar per se, que es el análisis que realizan las autoridades bolivianas, esta conducta sí ha sido sancionada. Todavía no sabemos el resultado porque sigue en apelación, pero al menos las autoridades administrativas manejan la ley de esa forma. Finalmente, les voy a contar qué está pasando ahora en Bolivia. Como les he comentado al principio de la presentación, nosotros no tenemos una ley de competencia, sino solamente un decreto supremo. Desde hace varios años este decreto ha sido cuestionado por temas de constitucionalidad, porque obviamente una norma del Ejecutivo no puede regular derechos como la libertad económica. En tal sentido, desde hace varios años se está trabajando en un proyecto de ley de competencia. Hay 2 anteproyectos que actualmente están en discusión. El primero sigue la línea del bienestar de los consumidores, pero si vemos, no está resaltado, debería estar, pero dice, la presente ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia. Entonces, aún el anteproyecto es mucho más proteccionista que la ley actual. El anteproyecto no va a enfocarse solamente en los resultados y en el bienestar, sino también en el proceso de competencia. Entonces, puede decir que este objeto tiene un enfoque un poco más estructuralista, está buscando proteger la estructura del mercado. Y el otro proyecto es mucho más de izquierda y es mucho más ambiguo y es raro. Y dice que si ven la última parte, dice que se van a sancionar las conductas, que no se van a sancionar las conductas que contribuyan a eliminar la pobreza y la exclusión social económica. Entonces eso es un poquito, creo que la crítica que se hace a las corrientes progresistas del derecho a la competencia, cómo se va a medir que una conducta puede eliminar la pobreza o la exclusión social económica. Entonces ese es el estado de las normas que estamos ahora en Bolivia y ahora creo que ya podemos pasar al panel a discutir lo que pasa en Ecuador. Muchas gracias, Zoya, por tu presentación. Ven, acompáñanos, por favor. Gracias, Zoya. La idea del panel es recibir preguntas del público y que ustedes participen lo más posible. Quisiera aterrizar un poco la presentación de Zoya y por qué es relevante para este panel y para este día hablar de los objetivos del derecho de competencia. Cuando ustedes revisan las páginas de las firmas y de los abogados que prestan servicios de derecho de competencia en Ecuador, todos dicen el derecho de competencia es relativamente nuevo en Ecuador, si bien tiene una larga trayectoria internacional, en Ecuador no tiene todavía una madurez, está en un proceso de maduración, es relativamente joven. Y como tal, generalmente el derecho de competencia ecuatoriano termina analizándose a la luz de normas internacionales. Tenemos que regresar a ver fuera de Ecuador para encontrar un desarrollo más maduro y después poder importar o aplicar análogamente lo que sucede en otros lugares. Nosotros creemos que el derecho de competencia ecuatoriano ya no es tan joven, ya cumplió 7 años hace 10 días. Feliz cumpleaños atrasado a la Ley Orgánica de Regulación contra el Supermercado. Y la idea es que ya podemos comenzar a discutir sobre los contornos propios de un derecho de competencia ecuatoriano, alejado de
alejado de la sombra de un derecho de competencia europeo o de un derecho de competencia americano. Y comenzar o topar este tema, abordar esta discusión, sin lugar a duda, se hace más sencillo cuando uno entiende cuál es el movimiento del derecho de competencia hipster. Los profesores internacionales, los académicos internacionales que discuten este tema, no le llaman derecho de competencia hipster, si bien vende bastante bien, y aquí el doctor Fabián Pozo podría ser lo más cercano al hipster del panel. Los académicos internacionales están comenzando a llamarle a este movimiento el neoestructuralismo. ¿Qué quiere decir el neoestructuralismo? No nos importa tanto el precio final que el consumidor encuentra en el punto de venta. Lo que en verdad nos interesa es proteger una estructura de mercado, proteger un ingreso sencillo, una expansión sencilla, que los costos hundidos en barreras estratégicas sean inexistentes. No nos preocupa tanto a corto plazo el beneficio del consumidor. Y eso implica un cambio de paradigma radical. Eso implica regresar a las teorías de la Escuela de Harvard de 1960. Es un retorno a una era de un derecho de competencia menos certero, más complicado. Entonces, a la luz del problema del neoestructuralismo y de este retorno a estas ideas de 1960, uno se tiene que hacer la pregunta: ¿qué tipo de derecho de competencia es el derecho de competencia ecuatoriano? ¿Es un derecho de competencia hipster, o sea, es un derecho de competencia no estructuralista? ¿Es un derecho de competencia que aplica a rajatabla el estándar del excedente del consumidor? ¿Protege el beneficio del consumidor? ¿Protege el beneficio total? Y esto es increíblemente importante para las personas que interactuamos constantemente con la superintendencia. El momento en que yo me someto a un examen de la superintendencia, en una concentración o una investigación por una conducta, tengo que necesariamente saber a qué me enfrento. Y si es que no sabemos cuál es el espíritu del derecho de competencia, tampoco sabremos cómo el regulador se aproximará al derecho de competencia ecuatoriano, y no sabremos o enfrentaremos una gran cantidad de incertidumbre el momento en que interactuamos con el regulador, con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Yo tengo una tesis, una hipótesis de cómo está construido el derecho de competencia ecuatoriano, y con esto quiero dejar sentada la discusión para darles la palabra a Fabián, Francis y a Ana. Si ustedes revisan la historia legislativa de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se van a encontrar con varias declaraciones muy proteccionistas. He traído un par. Por ejemplo, esta corresponde al asambleísta Ramiro Terán. El asambleísta Ramiro Terán, en su intervención a favor de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, diciendo que es necesaria una ley de competencia en Ecuador, dice: vamos a la agroexportación. Cuando se habla de empresas, se habla de mercados. Primero viene a la cabeza la agroexportación. ¿Y qué pasa con la soberanía alimentaria? ¿Qué sucede con los pequeños y medianos agricultores? Eso tenemos que pensar. Ellos también tienen que entrar a la competencia, pero claro, no van a poder competir porque ellos se convierten en proveedores de los grandes compradores. ¿Por qué tenemos que permitir que siga esta explotación? Es claro el interés del legislador. El legislador no está diciendo: quiero más diversidad, menores precios e innovación tecnológica. El legislador está diciendo: quiero proteger a los operadores medianos y pequeños, quiero proteger a la economía popular y solidaria. Eso es claramente una tendencia estructural. Incluso cuando haya un encontrón entre el objetivo de protección al pequeño empresario o al consumidor, parece que el legislador ecuatoriano prefiere proteger al pequeño empresario, prefiere una aproximación estructuralista. Otro ejemplo, y con esto pasamos con el resto de los panelistas. Otro ejemplo muy interesante. En el 2013 la superintendencia hizo un análisis bastante extenso sobre el estado del mercado en Ecuador. ¿Qué hizo la superintendencia? La superintendencia hizo un diagnóstico general. Realizó un estudio de concentraciones a través de un índice HHI. Realizó un estudio de desigualdad en los mercados a través de un índice Gini. La superintendencia en el 2013 hizo un diagnóstico. ¿Y qué encuentra la superintendencia? La superintendencia dice:
Basados en la información del censo del 2010 y sobre la base de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la CIIU, que es una forma de clasificar actividades industriales, la superintendencia encuentra, como ejemplo, que las siguientes industrias son altamente concentradas. Primero, dice que en todos los siguientes mercados existen concentraciones de más de 4.000 puntos en un HHI. Dice 4.000 y más puntos para actividades de gestión de fondos, fabricación de abonos, fabricación de vehículos, de elaboración de azúcar y cultivos de arroz. Dan otros ejemplos, pero estos ejemplos son decidores, no por lo evidente, sino por lo que está detrás de lo evidente. La superintendencia, al hacer o al aproximarse de una manera general y desde una perspectiva de industria completa, está diciendo que lo que le importa es la estructura. ¿Qué está diciendo en el fondo cuando dice en esta industria hay mucha concentración? Está diciendo aquí hay pocas empresas. Esas pocas empresas tienen un peso demasiado grande en relación a la cuota de mercado total y eso es malo. Está diagnosticando lo que la superintendencia considera que ese es un problema. Piensen en esto. La industria del azúcar, por ejemplo, no está definida como un mercado relevante. La superintendencia no se aproxima al azúcar diciendo el azúcar granulada blanca encuentra estos sustitutos, stevia, aspartame y todos estos otros endulzantes calóricos o no calóricos que pueden ser sustitutos. La superintendencia dice, veamos la industria del azúcar, no el mercado relevante del azúcar. ¿Qué quiere decir eso? Estructuralismo. La superintendencia tiene en su mente que el problema más grande es la concentración. Esta discusión que estamos teniendo sobre la importancia de la estructura del mercado en contra del competidor individual o de la estructura del mercado visto como una industria contra un mercado relevante es la misma discusión que están teniendo en Estados Unidos ahora mismo. Todo el movimiento del antitrust hipster le está reclamando al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión Federal de Comercio más intervención en los mercados porque ellos dicen la concentración está arruinando la economía estadounidense. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos responde, ustedes están viendo concentración como industria, no como mercado relevante. Incluso en mercados relevantes, concentrados a nivel nacional, nosotros hemos visto un repunte de competencia a nivel regional. Ustedes están viendo esto de una manera estructuralista y yo como regulador estadounidense no lo estoy viendo de la misma manera. Ahí hay una diferencia. ¿Ya? Ahora la pregunta es, la Superintendencia de Control del Mercado parece que se aproxima de manera general desde una preocupación estructural. ¿Ese es un enfoque deseable? ¿Qué otros ejemplos vienen a la cabeza, Fabián, Ana, Francis? De ejemplos de aproximación estructural al mercado, ¿y qué creen ustedes que debería suceder o cómo creen que la superintendencia podría abordar el problema de los mercados concentrados o es algo que no debería preocuparse? ¿Quién quiere? ¿Funciona? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí. Ya. Sí, bueno, pues como ejemplos similares y posturas distintas de uno y otro lado del Atlántico, está, digamos, la fortaleza con la que se ha atacado a las grandes plataformas tecnológicas en Europa versus un régimen, digamos, relativamente laxo que se ha aplicado en los Estados Unidos. Asimismo, pues, creo yo que en Ecuador, más bien desde la ley, lo que existe es también como un régimen mixto que va, digamos, que pasa de artículo a artículo entre lo estructural y lo puramente económico y que creo que es muy difícil manejar y es un equilibrio muy delicado que le corresponde a la superintendencia, digamos, seguir construyendo y trabajando para que haya más certidumbre en general. Bueno, muy buenos días con todos, compañeros del panel. Voy a empezar un poco concordando con Mario, en que el derecho de la competencia ecuatoriano ya no es un niño, ya no es un recién nacido al que tengas que tratarle en base a los estándares de fuera, porque acá no tienes precedentes, no tienes información. Yo creo que ya hemos pasado esa etapa. Anoche que preparaba un poco de datos para acá, encontraba que
tenemos 706 casos que ha llevado adelante la superintendencia, sin contar más de 200 estudios de mercado, como los que mencionaba Mario hace un momento. Y de esos, más de 100 fueron en el 2017. Algunos han llegado ya a resolución en casación de la Corte Nacional. Ahora, pero sí creo que ya no es un niño, pero para responder a la inquietud del fondo de este panel, que es el objeto del derecho de la competencia ecuatoriana, yo te voy a decir que el derecho de la competencia ecuatoriano es un derecho adolescente, porque no está de acuerdo consigo mismo. No la superintendencia, ojo, no la superintendencia. Nuestra ley es parcialmente hipster. Hay muchos amigos aquí en el panel que son abogados y ejercen el derecho de la competencia. Está también personal de la superintendencia. Y yo les invito a que me digan si es que en alguna parte de la ley se menciona la libre competencia. No existe mención directa a la libre competencia. No sé si por un sesgo ideológico del momento en el que se aprobó nuestra ley, se usa el término libre concurrencia, pero significa otra cosa, es otra cosa completamente diferente. Ahora, ¿por qué digo que no está de acuerdo consigo mismo? Es porque nuestra ley se ensarta en un marco de tratados internacionales que jerárquicamente son superiores a ella, como las decisiones de la CAN, que sí mencionan directamente a la libre competencia como un bien jurídico protegido. El Convenio de París, el Convenio sobre Propiedad Industrial, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué digo que es un derecho adolescente y que no está de acuerdo consigo mismo? Si vemos el objeto de la ley, nuestra ley sí habla de la eficiencia económica, así como lo ha hecho la ley, el decreto en Bolivia, pero no lo hace con total claridad, porque inmediatamente menciona, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar del consumidor para la construcción de un sistema económico, social y solidario, más o menos así, lo podemos ver en el artículo de ley. Entonces, tengo 3 objetivos, no tengo uno. Tengo 3, que no son necesariamente compatibles entre sí. El estándar, como bien nos hacía la introducción, soy el estándar de la eficiencia, en el que existe un acuerdo a nivel internacional más o menos desde hace 50 años, no necesariamente es compatible con lo que la propia superintendencia ha entendido como comercio justo. No necesariamente el comercio justo o la protección de las MIPYMES, de la economía popular y solidaria, nos va a dar precios más bajos hacia el consumidor. Peor aún, si vamos a un par de artículos más adelante en la ley, les invito a que vean el artículo 4, en el que habla de, 1, la eficiencia económica, luego el derecho a la libre asociación y a la libre empresa, por el que concatena con el derecho a la libertad a la competencia libre como tal. Pero 2 renglones más abajo tenemos la redistribución del agua y la tierra. No necesariamente van a ser compatibles entre ellos, de ninguna manera. Ahora, para ir un poco más al fondo del asunto, Mario me decía, el más hipster, irónicamente, yo no estoy absolutamente de acuerdo para nada con el hipster antitrust. ¿Por qué? Porque yo creo que si partimos de la teoría económica, el derecho de la competencia parte de una premisa fundamental, que es la confianza o la certeza de que el mercado, a través del sistema de oferta y demanda y de los precios, que son como nexo de comunicación entre oferentes y demandantes, es la forma más eficiente de asignar los recursos, salvo ciertas excepciones. Ciertas excepciones que son discutibles a la vez. El movimiento hipster de antitrust parte de cuestionar ese fondo mismo. Y a lo mejor retornamos a una época que no es nada nuevo en el derecho de la competencia. El estructuralismo de los años 60 que mencionaba el Mario tiene un antecedente anterior, y es en la época en la que nos mencionaba hace un rato Zoya. En los Estados Unidos no había tanto enforcement, pero ya estaba la ley, y los fallos eran contradictorios. Entre 1810 y 1920 los fallos eran sumamente contradictorios.
y dependía básicamente de cómo estaba configurada las fuerzas en la Corte Suprema. Y había en un principio una tendencia a proteger al pequeño, y el estándar de big is bad, el grande es malo, pero ¿cuál fue la realidad económica frente a eso? Las empresas estadounidenses empezaron a quedar frente al resto del mundo. Y eso llevó en mucho a abandonar esa idea. El profesor Miranda Londoño de Colombia, cuando hacía el análisis del origen del derecho de la competencia, llamaba a esta época el periodo populista del derecho de la competencia. Y esto antes de que surja el término siquiera de hipster antitrust. Esto lo decía ya Miranda en 2005 o antes. Ahora, ¿cuál es, para aproximarnos al tema del derecho de la competencia hipster, tenemos que presentarnos primero, o al menos ponernos ¿existe realmente un problema? Y este problema puede ser abordado lógicamente y correctamente a través de las herramientas del derecho de la competencia. Yo creo que en principio no. Nos dicen, ¿hay una concentración en la economía? Sí, si es que la mides por industrias. Luego, esa concentración, el paper que mencionabas de Lina Khan, se enfoca en el tema de plataformas digitales. Amazon, exacto, especialmente en el caso de Amazon. Ahora, y Google. Ahora, ¿es un problema realmente ese? ¿Está considerando la existencia de economías de red y de escala? Y por eso digo, nuestra ley en esa parte es nuevamente un adolescente que no está de acuerdo consigo mismo. Y reitero, no es la superintendencia, es nuestra ley. Porque la Constitución nos manda a promover las economías de escala y de red. Artículo 320 y algo, 25 me parece de la Constitución. Modelo de desarrollo. Entonces, como por otro lado, también nos manda a proteger ciertas estructuras de empresas pequeñas, que no está mal hacerlo, no, desde ningún punto de vista, pero tampoco tenemos que penalizar necesariamente a lo que es más grande, y peor en economías de escala y de red, en las que son esenciales para la prestación del servicio. Entonces, sí, tenemos otros problemas, y con eso me voy. Protección de datos personales. ¿Es un problema que pueda ser abordado por el derecho de la competencia? ¿O no necesariamente? Y es una de las preguntas más interesantes que vamos a tener acá. ¿Son los datos la moneda del derecho, del derecho del futuro? Eso me parece a mí un tema sumamente interesante que creo que lo van a ver en la tarde. De acuerdo. Sí. Gracias, Fabián. Para avanzar justamente con la discusión, quería solo hacer una precisión para seguir con la intendente de concentraciones. Es verdad lo que dice Fabián, la gente que critica el movimiento hipster dice que volver a los 60s e incluso antes podría implicar un riesgo incluso populista, dicen los críticos. Pero nuestra ley, para bien o para mal, está redactada de una forma. Y la redacción de la ley obliga a considerar todos estos fines que van más allá de la eficiencia económica y del excedente del consumidor. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto podría también la superintendencia del otro lado aplicar un estándar completamente objetivo de excedente del consumidor y bienestar del consumidor, desoyendo la intención del legislador, una suerte de activismo administrativo? ¿Cómo lidian ustedes con esa tensión, intendente Gaona? Buenos días. Como bien lo mencionó Anita, para nosotros, desde la posición de servicio y de aplicación de la ley, de la norma, del reglamento, es bastante complejo. Los mercados son dinámicos. Existen cada vez nuevas tecnologías, nuevas formas de aplicar la tecnología, plataformas digitales, que nos obligan a estar permanentemente buscando referencias tanto europeas como de otros países de Latinoamérica. La ley tiene preceptos que van mucho más allá del derecho de competencia clásico. ¿Aló? Sí funciona, ¿no? Bueno, lo estaba diciendo que la ley tiene preceptos que van mucho más allá del derecho clásico desde el punto de vista del control de concentraciones económicas. Y primero, cuando nosotros analizamos una operación, nos basamos en base a los criterios establecidos de
determinar si existe una concentración del mercado, si es posible que haya una afectación, y luego recurrimos a los otros parámetros que nos exige la ley para proponer alternativas como mantener las plazas de trabajo o de incluir a la economía popular y solidaria, todo ello de cara al cumplimiento de un marco regulatorio del cual todos como ecuatorianos estamos sujetos. ¿Y han tenido alguna experiencia aplicando el derecho, o sea, aplicando la letra de la ley y trascendiendo estos objetivos tradicionales del derecho de competencia, buscando la protección primero, de estructuras del mercado y segundo, fines que trascienden que trascienden un fin económico y tal vez algo político? Y cuando digo algo político no me refiero, no tiene una carga valorativa. Por ejemplo, si revisamos leyes de otros países, si revisamos leyes de cualquier lugar del mundo, desde Rusia a China hasta el Reino Unido y Alemania, vamos a encontrar que existen excepciones políticas para la aplicación del derecho de competencia. Por ejemplo, el derecho de competencia chino está subordinado a la estabilidad de un sistema económico socialista. El derecho alemán, el derecho de competencia alemán puede ser dispensado en favor de la aplicación de normas o en favor de la aplicación de un estándar de interés público superior. Entonces, el derecho de competencia también no existe en una burbuja y existe en relación a otras normas jurídicas y una realidad social bastante más amplia. ¿Cómo les ha ido a ustedes o qué experiencias tienen cuando les ha tocado enfrentar justamente esta tensión? Las partes argumentando sobre un estándar económico bastante específico y tal vez ustedes en su análisis hallando que existen otras preocupaciones que trascienden ese interés muy específico que pueden estar alegando las partes. Bueno, sí, es correcto. Cuando analizamos una operación de concentración, no solamente recurrimos a la información que presenta el operador económico, sino que actuamos con los otros involucrados dentro del mercado relevante que analizamos. Cuando nos toca aplicar la normativa, recurrimos a los considerandos de la Ley Orgánica de Control de Regulación y Poder de Mercado, y nos basamos en lo que nos mencionan los artículos 304, 335, 336. Y es así que la operación de concentración entre AB e InBev se propuso primero mantener las plazas de trabajo y luego el de incluir los productos de la economía popular y solidaria en los refrigeradores. Pero atendemos a necesidades particulares del mercado analizado que estamos analizando. Y obviamente las medidas conductuales y estructurales que se han propuesto en las aproximadamente 3 operaciones de concentración que se han subordinado son producto de conversaciones y de una aplicación y de un proceso largo hasta lograr perfeccionar y tratar de disminuir en la medida de lo posible los efectos que podrían generarse luego de una operación de concentración. Entiendo. Y en tu experiencia, Ana, ¿has visto la aplicación del derecho de competencia trascendiendo no solamente un estándar de beneficio para el consumidor, sino trascendiendo incluso estándares económicos? Sí, pues en efecto en casos de concentración. Claro, yo soy la de ese caso de la que hablo ahorita. Sí, pues hemos visto la aplicación de condiciones que implican el mantenimiento de plazas de trabajo y bueno, eso sí son consideraciones económicas, pero sí, básicamente están alrededor de plazas de trabajo tras la consideración o tras el análisis de las eficiencias que se pueden presentar, que en general pues digamos, nosotros lo que tenemos es presentar eficiencias que van dentro de la mirada tradicional del bienestar del consumidor y de respetar su excedente. Y la Intendencia en su análisis sí lo ha llevado, digamos, más allá para ver las otras eficiencias que también contempla la ley como posibilidades de disminuir la cantidad de cargas aun cuando el nivel de concentración que se llega es muy alto, ¿no? Entiendo.
¿Qué opinas de eso, Fabián? Que te veo un poco más incrédulo de los... Yo te pondré algunos ejemplos. Yo creo que la superintendencia, como les decía, ha hecho un esfuerzo enorme para interpretar estas disposiciones de la ley que pueden ser contradictorias en sí mismas o de difícil armonización con un approach caso a caso. Y eso creo que es correcto. Voy a tocar un poco, no tanto de concentraciones, pero yo creo que unos temas interesantísimos que han ocurrido con un approach de eficiencia han ocurrido en análisis de casos de abuso, por ejemplo. En el que hay estructuras de mercado, por ejemplo, en el caso de la sal, con una concentración cercana al 98 o 99%, sin embargo, se hizo un análisis de eficiencia y se vio que no había distorsiones en el mercado. Y por ende no se sancionó a nadie. Ahora, por otro lado, tenemos también esfuerzos que ha hecho la superintendencia a través de la Intendencia de Abogacía, que son sumamente interesantes. Por ejemplo, el tema de la regulación de los supermercados. El manual, con su posterior reforma, con su posterior norma paralela que surgió en la Junta de Poder de Mercado, su posterior nueva reforma, tiene disposiciones de corte absolutamente estructural, como por ejemplo regular plazos de pago a proveedores pequeños, regular espacios de exposición en percha, 15%, 85%, ninguna marca puede tener más del 85% de una categoría. Esas son disposiciones de corte estructural. Ahora, vamos a las recomendaciones de la superintendencia. Por ejemplo, recomendaciones sobre el tema del etiquetado, recomendaciones sobre el tema de precios en los pasajes aéreos. Tienes muchísimos ejemplos de este approach estructural que no necesariamente se han dado, como te digo, en el marco del análisis de concentraciones. Ahora, en el caso de las prácticas de abuso, tienes una disposición expresa que dice que el poder de mercado en sí mismo no es per se penado. Pero en cambio, en prácticas desleales, sí tienes un par de casos en los que se ha dicho que son per se, los casos de los aceites light, por ejemplo. Entonces, por eso digo, yo creo que la superintendencia ha hecho un esfuerzo bastante grande para hacer un análisis caso a caso. Ahora, tenemos un pequeño problema, que es que es difícil predecir. Es difícil predecir, pero como te digo, no, eso viene desde atrás, viene desde nuestra ley. Y yo te diría incluso desde nuestra misma Constitución. No puedo, por un lado, pedirte que desarrolles economías de red y escala, y por otro, establecerte un estándar de que te diga que lo grande es malo. De acuerdo, y justo haces referencia a eso. La superintendencia publicó hace algunos meses, tal vez un poco más de un año, un libro sobre abuso de dependencia económica. Y en las primeras páginas del libro, la superintendencia dice: los abogados ecuatorianos hacen mal en aplicar el derecho de competencia ecuatoriano como si se tratara de un derecho de competencia europeo. Es diferente. Los objetivos últimos del Estado están constitucionalizados y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado debe entenderse a la luz de esos objetivos últimos que están constitucionalizados. Y las recomendaciones que tú mencionas son muestra de eso. Creo que muestra primero de la tensión entre lo que tú dices, intentar lograr eficiencia en los mercados e intentar proteger las estructuras del mercado. Seguramente apareció en las noticias, recuerdo, el caso de Perú, en donde se sancionó a los cines porque se consideraba que al impedir el ingreso de comida de fuera de los cines, se estaba abusando de su poder de mercado, analizando el mercado relevante como un mercado cautivo de la persona que acaba de pagar su entrada y básicamente tiene que comprar ahí el canguil. La superintendencia emitió una resolución, una recomendación alrededor de ese punto, y la recomendación de la superintendencia fue que se hagan esfuerzos por contratar a proveedores de la economía popular y solidaria para que esos proveedores estén presentes en los cines. Es una medida completamente estructural. Y acceso al mercado. Acceso a este mercado cautivo. No es una medida de eficiencia de los consumidores. Y creo que de esos casos existen muchos. Entonces, si a mí me preguntan, yo creería que la superintendencia tiene una visión poderosamente estructuralista del mercado. Ahora, ¿qué pasaría? Y les pregunto, Francis y Ana, ¿qué pasaría si es que estos dos objetivos entran en contradicción? ¿O cómo creen que debería resolverse esa tensión? ¿Deberíamos atender a la letra de la ley que habla de la consecución de un sistema económico, social, solidario y sostenible? ¿O deberíamos
tener en mente una interpretación teleológica de la ley e intentar buscar siempre la eficiencia en los mercados, más allá de incluso pérdidas al corto plazo de un competidor ineficiente o de las pequeñas empresas que generalmente no logran economías de escala y alcance para poder competir efectivamente con una empresa grande que tiene la posibilidad de alcanzar una economía de escala. ¿Cómo creen que debería resolverse esa tensión? Pues la superintendencia tiene que decidir y procurar cumplir con las dos partes al mismo tiempo. Por un lado, tomar decisiones en base a valores objetivos y a situaciones particulares en el tema de concentraciones. Si la operación de concentración va a generar o existe la posibilidad de que genere problemas de mercado, proponer a la comisión remedios estructurales o conductuales. La superintendencia no solamente tiene el área de concentraciones, también tiene el área de abogacía de la competencia, que es la que se encarga de analizar el comportamiento de los mercados y de cómo las distintas instituciones del sector público podrían apoyar a mejorar y a que el sistema económico retome la competencia en condiciones normales. Ana. Sí, pues yo creo que esa es la pregunta más difícil y el meollo de la discusión actual, y si tuviera respuesta pues no estaríamos aquí. Pero, digamos, como está nuestra ley actual, yo sí creo que, digamos, dentro de la interpretación se debe ir más hacia lo estructural, más allá de que yo esté o no esté de acuerdo. Por justamente los principios que busca la Constitución y que desde la Constitución llegan a la ley. Entonces, pero sí, insisto en que digamos, la tarea de la superintendencia de tratar de conciliar esos dos lados que definitivamente están en la ley y es con lo que tenemos que lidiar, pues está justamente en un desarrollo que pueda permitir algún tipo de predecibilidad de las resoluciones. De acuerdo, sí, porque justamente una de las críticas al movimiento del antitrust hipster es hay menos certeza. El derecho de competencia puede abordar mucho más, pero hay menos certeza en cómo va a decidir un regulador. Y Fabián, quería hacerte una pregunta en relación justamente a las perchas. ¿Tú crees que si es que llegan a enfrentarse el estándar del excedente del consumidor, el bienestar del consumidor, con el estándar de la protección de la producción local y con miras a protección estructuralista, ¿tú crees que debe hacerse un análisis costo-beneficio así de simple? ¿O cómo crees que debe resolverse la tensión? O sea, a ver, ¿quién gana más? ¿Una transferencia total de recursos? Entonces, básicamente, que en última instancia sería un estándar de bienestar total. ¿Quién está ganando más? ¿Están ganando más las MIPYMES? Perfecto, las MIPYMES. ¿Están ganando más los consumidores cuando tienen que pagar productos más baratos? Perfecto, los consumidores. ¿Crees que podría resolverse así o crees que es más complejo? Yo te diría una cosa, y que bien que tocas el tema de las perchas de los supermercados y demás, porque es un tema sumamente interesante. Desde que es discutible incluso porque hubo un debate entre las autoridades, o sea, entre la superintendencia y la Junta sobre la competencia regulatoria sobre el tema, y que no está totalmente zanjado. Ahora, yo creo que ahí que es un caso realmente de estudio, porque una cosa, y yo creo que es muy bueno que haya apertura para el Producto Nacional, que haya apertura para la economía popular y solidaria. Y yo creo que los datos, que la semana pasada estábamos con uno de los intendentes en Cuenca, Guayaquil, y presentaban los datos sobre la inclusión de compras en las perchas de los supermercados, y realmente era un valor importante, o sea, cercano a los 600, 700 millones de dólares por año. O sea, hablamos de mucho dinero que dinamiza la economía en un sector importante. Ahora, pasamos a otra lámina y veíamos que el 29% de la producción del área de la economía popular y solidaria, excluyendo MIPYMES, era queso fresco. Entonces, tenemos un problema, porque es una categoría que tiende a sobresaturarse. Entonces,
al ser una categoría saturada, primero, la innovación no se está dando como tal. Luego, la competencia se produce necesariamente en precio, no en diferenciación. Por tanto, también si vamos a un análisis más de fondo, realmente el margen de ganancia para el proveedor no necesariamente es muy alto. Se están comiendo entre ellos mismos, ¿me entiendes? En cambio, ¿quiénes han ganado? ¿Quiénes han ganado? Los que se han diferenciado, ciertos productores que se han asociado y han empezado ya no a producir solamente queso fresco, sino queso untable, etcétera, que tienen una posibilidad de rentabilización mayor y se han podido quedar en el mercado. Porque hay que tener mucho cuidado con una cosa: no todo proveedor está listo para estar en la percha de un supermercado. Se puede, lo que dicen, se puede fundir el proveedor. ¿Qué es? O el queso. O el queso. Pero se puede fundir en el sentido de decir, empieza a no poder cumplir la demanda. Crece la demanda más rápido que él y no tiene capacidad de inversión, se funde y un problema de flujos quiebra. Entonces, yo por eso digo, este proceso del manual ha sido sumamente interesante porque ha sido un ir y venir de experiencias. Se inició con una versión sumamente dura que prohibía muchas conductas, o sea, devoluciones, los plazos de pago eran muy cortos, entre otras cosas. Establecía hasta un 33% de las compras reguladas, que era altísimo, y no se podía cumplir. Pero la superintendencia inmediatamente vio que eso no era viable, que causaba un problema. Se empezaron a quejar los mismos proveedores y en menos de un mes se reformó esa norma. Y luego, bueno, vino todo un problema con lo de la Junta y se ha llegado a un punto en el que, sin sancionar, porque la superintendencia llevó adelante 5 o 6 investigaciones sobre el tema, emitió ciertas recomendaciones y digamos que existe una convivencia en ese mercado sin que haya habido una sanción, con un esfuerzo bastante interesante. Discutible, la facultad regulatoria de la superintendencia sigue siendo muy discutible en esa área. Por eso, digamos, el rol que ha tenido la Junta en esa parte también ha sido importante, pero también es discutible, porque hay ciertas cosas que se pueden hacer solamente mediante ley. Pero como te digo, ahí se ha llegado a una especie de balance. En las 5 investigaciones que llevaron adelante a superintendencia contra los supermercados, 4 concluyeron con recomendaciones con medidas correctivas sin multa, y una se archivó. Entonces, creo que es, como les decía, un estándar bastante fluido, por no decir no tan estable, porque nuestra ley en sí misma es contradictoria. Y una última pregunta que quisiera plantear a todo al panel. Cuando tú haces referencia al Big is Bad, que las empresas grandes son malas, la concentración es mala per se y es algo que el derecho de competencia debe ocuparse e intentar crear estructuras que disuadan la concentración. Toda esta idea del Big is Bad nace con Louis Brandeis, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1930, si no estoy mal, que abrazó las teorías del paradigma de Harvard, que es de donde nace el estructuralismo, como una rama específica de la organización industrial. Louis Brandeis es el poster boy, es el rostro amigable del progresismo en el derecho de competencia americano. Él es el que dice que debemos desconcentrar los mercados y que debemos esforzarnos por esa desconcentración de mercados. Pero Louis Brandeis también dijo, en varias de sus decisiones en la Corte Suprema, dijo algo importante. Dijo, si bien big is bad para las empresas, si bien las empresas, cuando son concentradas y los mercados son altamente concentrados, generan efectos indeseables para la competencia, big is bad también para los reguladores. Cuando tenemos una sobreintervención o el regulador tiene demasiada capacidad para intervenir en el mercado, también podemos encontrarnos en un caso en donde una microregulación no va a producir una estructura competitiva deseable. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es de más? ¿Cuánto es demasiado? ¿Dónde trazamos la línea para decir, perfecto, tenemos que seguir trabajando a favor de los pequeños productores, de la economía popular y solidaria, pero aquí ya es demasiado porque esto puede
rebotar y puede no crear una estructura de mercado adecuada, sino una estructura de mercado hiperregulada en donde estamos terminando con la innovación, estamos terminando con una competencia diferenciada en calidad. ¿Cuánto es demasiado? ¿Qué opina? Yo te voy a contestar también con una pregunta, porque grande respecto de qué, o sea, la empresa ecuatoriana es grande para el mercado ecuatoriano, entra a competir en el mercado regional, probablemente no es grande. Si tienes en consideración el mercado global, probablemente es una empresa pequeña. La más grande empresa del Ecuador que vende o tiene utilidades por cerca de $1.000 millones, no, es una gota frente a Amazon o frente a no sé, otras empresas transnacionales. Entonces, grande respecto de qué. Si tú respondes grande respecto al Ecuador y tomas un approach endogámico, es decir, y de autosuficiencia interna, en el que básicamente digas mi producción atiende mi demanda, estás desatendiendo ciertas cosas, como que primero, indudablemente vivimos en un mundo globalizado, luego que el consumidor también desea productos de fuera, y luego si quieres que nuestros productos se exporten, también tienes que permitir que se importen. Entonces, por eso digo, grande respecto a qué. Pero para responder un poco a la pregunta, ¿dónde dibujar la línea? Yo creo que lo único que nos queda hacer es acudir al teorema de Coase, que te dice si es que los costes de transacción son 0 o iguales a 0, las personas, no importa la solución regulatoria que tomes, porque igual vas a llegar a una solución eficiente. Si es que los costes de transacción e información son relevantes, superiores a 0, sí importa. No significa que la que exista sea la eficiente, simplemente sí es relevante, porque sí altera el resultado. Entonces, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Es complicado de decirte a partir de 100 millones o a partir de 1.000 millones, pero como principio, o sea, yo acudiría a eso. Gracias, Fabián. No sé si tienen preguntas, que estamos con un poco apretado el tiempo. No sé si alguien tiene preguntas. Buenos días. Tengo una pregunta en relación con la corriente esta del pensamiento hipster del derecho de la competencia. Si entendí bien, y quiero que me corrijan en esto si es que está mal, he entendido que dadas las reglas del juego en Estados Unidos hay ciertos mercados que, dependiendo de su dinámica de competencia y sus barreras de entrada y de salida, puede haber un ganador que aún bajo régimen de competencia se lo lleve todo. Se vuelvan ultramillonarios sus accionistas, etc. Esto deriva en que haya gente con un poder económico muy grande que luego permea el campo político y el campo institucional, destruyendo el sistema en sí. Entonces, en ese contexto, mi pregunta es, ¿no les parece estéril la crítica del movimiento hipster del derecho de la competencia? Al final del día siempre va a haber gente ultramillonaria en países como Estados Unidos. Entonces, si se corta una de las vías de cómo se puede hacer millonarios, igual va a haber gente que va a poder permear todavía el campo político e institucional. ¿No es más bien que el problema va como por otro lado? ¿No creen que la competencia no tiene la culpa de eso? ¿Quieres responder, Fabián? Yo te diría, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Y al iniciar mi intervención yo decía, tenemos que analizar primero si hay un problema y luego si ese problema puede resolverse o le toca al derecho de la competencia. Y yo creo que una de las principales conclusiones acá es no necesariamente el problema de permeabilidad en el sistema democrático, que es muy grande y es muy grave y sin duda es un problema. No sé si le toca al derecho de la competencia. Lo mismo que con el tema de la privacidad de los datos. Y ahí te diría, no sé si le toca al derecho de la competencia, en principio no, a menos que consideremos que en la economía digital los datos son la moneda. Y para eso tendríamos que realmente empezar. Hay un caso que es muy interesante porque es reciente, que es el caso de Google en la Comunidad Europea. A Google le multaron recién con varios billones de dólares por obligar a preinstalar
ciertas aplicaciones conjuntamente con su buscador, con Chrome. Y les dijeron, tienes que deshacer el paquete. ¿Cuál fue la consecuencia? Y les cuento porque es de esta semana. La consecuencia es que dice, ok, tengo que deshacer el paquete, pero entonces eso implica que yo tengo que cobrar por mis aplicaciones. Entonces, al fabricante de teléfonos, esa aplicación que antes le costaba $0, ahora le cuesta $40. Y eso que implica $40 más sobre cada smartphone. Y eso que implica bienestar del consumidor, estándares de la eficiencia del consumidor. La decisión tuvo un efecto probablemente indeseado. Entonces, especialmente en el tema de la economía digital es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque primero hablas de muchas industrias que el servicio como tal nos cuesta $0. Facebook no cobra un centavo, Twitter no cobra un centavo. Le estamos pagando con otra moneda, probablemente datos. Luego, para ser eficientes necesitan llegar a una escala sumamente grande y eso cuesta mucho. Y luego, un tema último, bueno, es realmente qué tan rápido esas empresas crecen y decaen, como para que sean consideradas un problema de estructura. Alguna vez les ponía un ejemplo. En el mes de noviembre de 2007, la revista Forbes por un lado, la revista Time por el otro, la una publicaba Nokia llega al billón de consumidores. ¿Podrá alguien alcanzar al gigante de la telefonía? Y en la otra decía Steve Jobs lanza el iPhone. Estamos hablando de 10 años. 10 años para la estructura de la economía es poco. La división de teléfonos móviles de Nokia fue vendida en 2013. Entonces, big is bad. ¿Qué tan grande? ¿Y por cuánto tiempo? Hasta ahí nomás. Gracias. Yo solo para hacer un contrapunto. Claro que sí, la economía está diseñada, o sea, la economía de mercado está diseñada para darte un gran incentivo, que es ganar. Si ganas, te das del premio, y ya sea por tu eficiencia o porque es un monopolio natural. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo que toda la teoría del derecho de competencia hipster reclama una mirada un poco más crítica a los problemas que se pueden generar alrededor de estructuras del mercado sin control alguno. Entonces, por ejemplo, tú puedes revisar lo que ha escrito Piketty en El Capital sobre el siglo XXI, y él explica cómo la concentración económica siempre redunda en menor crecimiento, en estancamiento económico y en pérdidas generales sociales. Entonces, el derecho de competencia hipster, si bien no desea revolucionar el derecho de competencia al punto de cambiar la economía de mercado, reclama la atención de los reguladores en problemas estructurales que pueden generar efectos sociales indeseables. Stiglitz publicó hace menos de un mes un artículo que se llama El gran problema de la economía americana es el monopolio, y él acusa justamente a la concentración económica del estancamiento de la innovación en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, es un gran problema y uno de difícil resolución. El problema existe. Ahora la gran pregunta es el derecho de competencia el mecanismo adecuado para resolverlo? Y creo que ese es el futuro. Y esa es la respuesta que ningún regulador todavía ha podido responder, pero sin duda los reguladores a los dos lados del Atlántico están viendo el problema de diferentes lados. En Estados Unidos nadie piensa que esto sea un problema serio. En Europa lo consideran un gran problema que amerita una investigación importante. Como estamos cortos de tiempo, les invito al piso de abajo. Tenemos un corto coffee break y a las 12:10 o 12:15 continuaremos con la presentación de Annelien Strassman. Muchas gracias.